Buenos días, ¿cómo amanece después de esta jornada, intensa jornada? Muchas gracias, muy buenos días y con mucha esperanza, con mucho optimismo. Yo creo que el resultado de ayer nos da a todos un respiro y nos obliga a redoblar esfuerzos. Ayúdenos a entender esto. Por un lado, gana Paloma Valencia la consulta, pero por el otro lado gana el pacto histórico, perdón, la mayoría en el Congreso de la República. ¿Cómo quedan las cargas entonces en este momento? Lo que pasa es que hay una realidad y es del censo electoral el 50% más o menos votó Congreso. La consulta, las consultas las votaron más o menos el 20%. Es que no todos participan en la consulta. Entonces ahí se presentó un tema y es el pacto histórico pasó de 20 a 25 curules, es innegable que es un asunto importante. Sin embargo, eso muestra que no son tan fuertes, porque ellos fueron capaces de sacar 20 curules en oposición. Ahora movieron todo el aparataje estatal, tuvieron como esa explosión de contratación y solo subieron 5. El resultado del Centro Democrático también fue muy importante, pasó de 13 a 17 curules en Senado, que yo creo que es una cifra muy buena para el partido, es una cifra importante. Entra un partido nuevo como Salvación Nacional, así es, pasamos del cuarto al segundo lugar en votación. Entonces yo creo que es un buen resultado. Salvación Nacional de Abelardo de la Espriella, sí, que está alineado lo apoya con él. Y logró el umbral. Yo creo que ese fue también un resultado importante. Pero indiscutiblemente ayer se discutía mucho, bueno, ¿y qué va a pasar con las mayorías? Si en el Congreso hay un fenómeno y es que es muy fácil que las mayorías sean gobiernistas, entonces no importa que el pacto tenga 25, eso no le da mayoría, ni mayoría simple, ni mayoría absoluta, y lo cierto es que seguramente se va a poder consolidar un gran bloque en el gobierno que todo indica hoy que va a ser un gobierno totalmente distinto a la línea de Petro. O sea, hablamos de coaliciones básicamente entre los mismos partidos, les toca ahí moverse para poder el presidente que llegue independientemente de la postura. Tiene que armar mayorías porque nadie las tiene, pero indiscutiblemente hoy se está perfilando la oposición a Petro como la posible ganadora en la elección presidencial. Hoy vemos en las encuestas a Abelardo de la Espriella como uno de los favoritos cuando hablamos del punto de vista de derecha, pero ayer parece que el rumbo toma otra posición cuando vemos que Paloma llega a sacar más de 3 millones de votos. Sí. Esto quiere decir que tanto la centroderecha tiene 2 candidatos muy fuertes. Sí. ¿Hay que pensar en alianzas o se van a ir a la primera vuelta en este orden? Yo creo que sería interesante conversar. Pero si uno hiciera un cálculo muy frío, nosotros en la consulta ya vimos que Paloma, la consulta de Palo logró más del 80% de la votación de las consultas. Una consulta que se alzó con más de 5.800.000 votos, que sacó incluso más que la que en su momento tuvo Petro. Donde Paloma tiene un resultado muy importante. Recuerden, esto es el 20% y vota ya para presidencia, vota un poco más del 50%. Entonces tenemos aquí casi 6 millones de votos de esta consulta, más lo que tenga Abelardo, que es una incertidumbre. Por su parte, la gente de Petro tiene 1 millón que se sacaron en esta consulta, suponiendo que Claudia y Roy, que esas 2 consultas vayan con Cepeda, y Cepeda en la medición se había sacado 1.500.000 votos, casi 2 millones. Es decir, si uno lo sumara de manera muy simplista, que no necesariamente es así, la izquierda tiene más o menos 3,5 millones de votos. 3,5 millones, 4 millones. Este lado, sin contar a Abelardo, ya tiene casi 6 millones. O sea, lo que se ve hoy, lo que es evidente es que es muy probable que ese es un mensaje importante para los mercados y los empresarios, que el próximo gobierno sea un gobierno diametralmente distinto al de hoy. Ya vamos a ir con Juliana. Esto muy rápido a propósito de lo que me dice, pero es que el presidente también invitó a no votar por las consultas. ¿No cree que ahí también
de cierta manera hay que analizar este punto. Hay algunas personas que no votaron fue por eso. Sí, pero igual él sí hizo mucha fuerza para la de Cepeda y esa sacó 3,5 millones de votos. Medellín, ¿o qué lectura tienen ustedes de este triunfo de Roy Barreras? Yo creo que el resultado de la consulta de Roy fue un castigo a la corrupción y por eso me parece que es un resultado que hay que leer de manera muy positiva, porque esa consulta quedó de tercera de las 3, quedó incluso por debajo de la de Claudia López. Cada uno de los dos se sacó como más de 200,000 votos, pero Quintero se sacó alrededor de 25,000 votos en Medellín. Medellín sabe quién es él y yo creo que esa es una muestra del castigo a la corrupción y a mí me parece que eso es un mensaje muy importante, muy contundente, independientemente de lo que ellos digan, porque Roy trató de presentar como una victoria, un resultado pírrico. Es que fue una consulta que no logró no logró ni siquiera los 600,000 votos, la de Claudia logró más de 600, incluso ella logró superarla y ni hablemos de la gran consulta por Colombia. Entonces me parece importante, me parece que fue un voto castigo contra la corrupción y así se manifestaron los votantes frente a Roy, frente a Quintero. Y yo quería agregar algo y es... hay dos hechos que son relevantes. Uno es que tuvimos un gran récord de testigos electorales, más de 1 millón de testigos. Eso es una cifra importante, eso también muestra el compromiso del ciudadano con el cuidado de los votos. Casi que triplicó la anterior votación. Y ese nuevo mapa de jurados electorales. Y es que se rompió récord también en los listados que enviaron los empresarios y esta vez muchos trabajadores fueron jurados de mesa. Entonces yo creo que esos son dos hechos también que hay que resaltar porque muestran un interés genuino de los colombianos en la democracia y en la defensa de los procesos electorales. Creemos y si el Centro Democrático también le habría quitado esos votos a Creemos, que obtuvo 2 escaños en la Cámara de Representantes, pero no en Senado. No, nosotros no se los quitamos porque nosotros estábamos ahí, lo cierto pero fue... para la sumatoria de votos. No, pero era muy claro que era muy difícil que Creemos lograra la curul por algo simple, es que Senado es votación nacional y Creemos tiene fuerza en Antioquia, pero no tenía fuerza en otros departamentos, entonces era casi imposible que ellos alcanzaran el umbral, esa es la verdad. Entonces a mí que no sacara la curul Creemos no me sorprende tanto. Que la hayan logrado en Antioquia era obvio porque tienen alcalde, ellos tuvieron una votación muy importante y aquí sí tiene fuerza y reconocimiento el partido, que no lo tiene en otros departamentos. Lo de Claudia, sabes que ella lo presentía. En campaña en enero que tuvimos sesión extraordinaria, yo estuve hablando con ella y me dijo, la veo muy dura, me estoy viendo quemada. Ella presentía que eso iba a pasar porque en esta campaña estaba compitiendo con las estructuras de quienes fueron aliados del gobierno y ella estaba viendo muy difícil su elección. Hay de hecho muchos en esa lista de personas que no fueron electas que sorprenden porque estaban muy en el radar nacional, como Garrido, como Miranda, muchos que se daba por hecho que podían alcanzar la curul y no la lograron. Sin embargo, una precisión, JP Hernández repite. Sí pasó, es Miguel Colo esta vez también. Sí. De hecho, fue la votación más alta del Partido de Alianza Verde, uno de los senadores más votados. Que además ahí hay un fenómeno interesante con JP y es JP ganó haciendo campaña con el petrismo. Apenas empezó a ver el gobierno, fue antipetrista y como antipetrista también ganó. ¿Qué han hecho los senadores antioqueños, los congresistas antioqueños hoy por el departamento con este distanciamiento que se tiene desde el gobierno departamental con el nacional
¿Y qué van a hacer los próximos, los elegidos, en temas tan importantes como la segunda pista del aeropuerto, en temas tan importantes como los temas de salud, como el túnel del Toyo, como la falta de la entrega de los equipos electromecánicos que ya están listos y que no han sido instalados? Para nosotros esta vez fue muy difícil como bancada porque era casi nula la interlocución con el gobierno. Con este gobierno yo creo que en general los parlamentarios tuvimos una dificultad, y es que es un gobierno con una altísima rotación de funcionarios. Entonces los ministros, los viceministros cambiaban todo el tiempo, eran personas más activistas políticas que técnicas, entonces la conversación sobre los temas técnicos era imposible. Yo siento que lo que viene es totalmente distinto, porque seguramente va a venir un gobierno que entiende que cuando la elección pasa se tiene que gobernar para todos los colombianos, que hay unas responsabilidades que se asumen como Estado independientemente del gobierno. Eso no lo entendió el gobierno Petro, entonces ellos no cumplieron compromisos que habían con vigencias futuras, con obras como el túnel del Toyo, y eso era la interlocución casi imposible. Seguramente al próximo Congreso le toca un ambiente totalmente distinto, porque uno lo que aspira es que vuelva la relación que normalmente hay entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es de independencia, pero también con cooperación y respeto, donde se pueden dar discusiones técnicas y donde el manejo no es desde los amores y desamores, porque aquí fue notorio el desamor con Antioquia por parte del gobierno nacional. Un gobierno que llegue, yo estoy segura que va a ser totalmente distinto. Entonces, también estoy segura que va a ser un Congreso muy retador, porque Colombia indiscutiblemente tiene que adelantar rápidamente una serie de reformas que van a requerir unos debates muy técnicos, unos debates de fondo, y un Congreso además muy activo, un Congreso que tiene que tener una gran capacidad para poder sacar todo esto adelante. Porque a veces ni siquiera entendemos cuáles son las funciones de la Cámara de Representantes y del Senado. La gente dice, ¿qué es lo que hacen allí? ¿Cuál es la diferencia si terminan conformando el Congreso de la República? Si bien las funciones son muy parecidas, que es hacer, derogar, modificar leyes, alguna función electoral, porque en el Congreso se elige Contralor, Procurador, Defensor del Pueblo, unos Cámara y unos Senado. El salario es el mismo, las mismas UTLs. ¿Cuál es la diferencia? Que nosotros tenemos un Congreso bicameral donde los senadores tenemos la obligación de hacer la representación y el debate con una visión nacional, mientras los representantes a la Cámara es una visión departamental. Es decir, ellos velan por los intereses de su departamento, mientras los senadores tenemos votación y representación en todo el país. ¿Y cómo queda la izquierda con miras a la primera vuelta, hablando de esa división que se tienen con Daniel Quintero, Roy Barreras, Iván Cepeda? ¿Cómo queda configurada esa Yo creo que si uno hiciera una suma muy simple, la izquierda está debilitada por lo siguiente. Hoy el candidato más fuerte de la izquierda es Iván Cepeda, que viene de una consulta de más o menos 3 millones de votos, donde él sacó 1,5 millones. Más 1 millón si las dos consultas se van con él, que son la de Claudia y la de Roy. Eso les da más o menos unos 4 millones de votos, 4,5 millones. ¿Y cuántos se necesitan? 8. Ojo, la consulta nuestra sacó casi 6 y falta ver cuánto tiene Abelardo. ¿Eso qué muestra? Eso muestra ya una clara tendencia. Obviamente todavía hay mucho camino por recorrer, uno no puede hacer política ni con triunfalismo ni con moridera, pero las señales van mostrando, los números van dando que lo más probable es que el próximo candidato, el próximo presidente sea una opositora a Petro. ¿Hay segunda vuelta? Hasta ahora pinta que sí. Yo creo que la segunda vuelta depende de si hay unión o no entre Abelardo y Paloma, que ganó. Eso va a ser determinante para saber si es necesario o no la segunda vuelta. Y yo quiero simplemente agregar algo al análisis de la profesora. Esta consulta la votaron solo el 20%, pero de ese 20, el 80% votó por este lado, más del 80%. Abelardo no está medido, Cepeda sí.
Puede que esos 3 millones no sea el total porque fue en época fría, pero si usted suma lo que él sacó, más las otras 2 consultas que pueden ser muy cercanas a ellos, eso da lo que ellos sacaron en Congreso, que fueron un poco más de 4 millones de votos. Entonces, lo que está aquí claro es, falta ver cuál es la fuerza de Abelardo, porque las fuerzas de la izquierda ya están muy medidas.